Comprar un celular de marca en Temu sonaba a una estafa, pero me arriesgué. Hoy abrimos el Realme Note 60X directamente de la tienda más viral de internet de China, que es Temu. ¿Vale la pena o tiré mi dinero a la basura? Quédate porque vamos a hacer la unboxing del mejor celular que tú puedes comprar en Temu este 2026. Y aquí lo tenemos, completamente nuevo desde Temu. La verdad, no pensé que esto fuera verdad, porque lo que me costó en Temu me llevo pantalla fluida con 90 Hz, una batería de 5000 mAh y la famosa protección Armor Share resistente a caídas. Y también tenemos una protección IP54, un Realme completamente original, con un procesador de 8 núcleos a únicamente un precio de $80. Venga, yo pensé que era mentira. Bueno, la verdad viene muy pero muy bien sellado y muy bien empacado. Me gusta mucho cuando los productos vienen así. El empaque es bastante llamativo y te da una experiencia algo gamer o algo más tecnológica. Con este color amarillo mostaza es increíblemente espectacular. Realmente la experiencia de unboxing de este paquete es bastante increíble porque mira la bienvenida que te da. Dice Make it real, o sea, es bastante increíble. De hecho, ni siquiera Apple te da una experiencia tan premium como esto. Apple ni siquiera te da las gracias, ni siquiera ninguna frase motivadora. Pero bueno, me gusta mucho cómo viene este producto. Sinceramente tengo que darle un 10 de 10 a este unboxing. Esto es increíble. Únicamente por $80 tenemos esta caja que es tan bonita, esta presentación y esta combinación de colores que ha sido muy bien diseñada. De hecho, ni siquiera Xiaomi, ni iPhone, ni Samsung, nada te da algo así. Creo que Realme con este gama baja, porque este es un dispositivo gama baja, ha acertado demasiado. No se siente un producto tan económico, de hecho se siente como una especie de gama media alta por esta presentación tan increíble. Me sorprende, trae el adaptador de carga y trae funda y trae cable tipo USB tipo C. Esto es increíble. De hecho, yo compré un celular de Temu que es la réplica del Samsung Galaxy S25 Ultra y ni siquiera contenía en su paquete el adaptador de carga, y esta marca Realme es la primera vez que la pruebo y de verdad me ha dejado muy contento. De hecho, esta unboxing es mucho mejor que la de mi iPhone 17. La verdad, ha pasado tanto tiempo que no me sentía tan contento con un unboxing. Esto es increíble, de verdad. Y lo que más me sorprende es que lo venden en Temu. Pensé que sería una réplica o algo así, ya sabes, de tipo China, pero no, es completamente real. En resumen, tenemos un smartphone, una funda, cargador y adaptador. Increíble, increíble. Ahora hablemos un poco más de la ficha técnica de este dispositivo. Tenemos un panel LCD IPS de 6.74 pulgadas. Tenemos una tasa de refresco de 90 Hz. Tenemos una tasa de refresco táctil de 180 Hz. Esto lo hace un dispositivo perfecto para jugar. Tenemos una resolución Full HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Tenemos una densidad de píxeles de 260 ppi. No es Full HD, pero la verdad ayuda al ahorro de energía. En cuanto a la relación cuerpo-pantalla es del 90%, prácticamente es muy bueno para este dispositivo tan económico. En cuanto al apartado multimedia, tenemos una configuración de parlantes mono. Sí, lastimosamente no tenemos configuración estéreo, por lo que únicamente sonará el sonido por su único parlante. Aquí pondré una prueba, aunque ya sabes que no es lo mismo que escucharlo en vivo. Y pasando al tema de las cámaras, sí, lo sé, es bastante interesante. A primera vista el módulo engaña y bastante, porque parece un teléfono de gama alta con dos lentes, pero realmente funciona uno. El otro lente no funciona, es de únicamente 8 megapíxeles y tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles. La verdad, si te soy sincero, no es que sea de muy alta calidad. Tampoco grabamos a 60 frames, únicamente a 30 frames Full HD. De igual manera, si te gusta este video y llegamos a las 1000 visitas, voy a hacer la unboxing. Bueno, la unboxing no, la review más especializada de todo este dispositivo. Le haremos pruebas profundas, así que recuerda suscribirte para estar pendiente del video.
En conclusión, la verdad me dejó bastante contento el unboxing. Ya toca esperar esta semana que lo use y saque la review completamente especializada por Stevans, así que recuerda suscribirte y estar pendiente de la review. Comentarios adelantados que yo puedo dar a este dispositivo es que es bastante bueno. Yo no lo veo para personas que sean tan exigentes en la tecnología. En mi caso, este dispositivo a mí se me quedaría excesivamente corto. De hecho, e inclusive mi iPhone en momentos se me queda corto y yo lo siento corto. Necesito algo más potente. Yo lo usaría mucho si fuera una persona que va en aplicaciones, un celular de aplicaciones como Didi Food, Rappi, entre otros, porque es bastante resistente al agua y a las caídas. De igual modo, espérate el review que ya viene muy pronto. Ya después sacaré la review de la cámara, prueba de juegos, vamos a explotar TNT en Minecraft y demás, todo lo que ustedes me digan. Recuerda que soy Stevans y estamos probando tecnología.